Saludos, señores estudiantes. El tema a tratar en esta fecha es el tema de recombinación genética. Soy el magíster Ricardo León Vázquez del Departamento de Microbiología y Patología de la Universidad Nacional de San Agustín. Para comenzar, una definición sobre la recombinación genética. Hay muchas definiciones para este término. La primera corresponde al proceso por el cual una hebra de material genético, ADN, se corta y luego se une a una molécula de material genético distinto, de otro organismo o de alguna otra fuente específica. La recombinación genética lleva a la obtención de un nuevo genotipo a través del intercambio de material genético entre las secuencias homólogas de ADN de dos orígenes diferentes. Esto permite que la información genética de dos genotipos distintos pueda ser agrupada en un nuevo genotipo mediante los procedimientos de recombinación genética y de ingeniería genética por ende. Esto permite aumentar la variabilidad genética de una población, dado que según la naturaleza de la recombinación genética que se realice, se puede hacer que este cambio se perenice dentro de una población en específico, haciéndose heredable. La recombinación genética se puede dar de dos maneras. De manera natural, que se ha dado siempre, así como se puede dar de manera artificial, que vamos a tratarla a posteriori. Primero vamos a repasar los mecanismos de recombinación genética realizados de manera natural. En primer lugar comenzaremos con los eucariontes, en el proceso de la meiosis. El proceso de la meiosis es un proceso que permite la formación de gametos a partir de células diploides, eso quiere decir que tienen dos juegos de cromosomas. Estos van a proceder a un intercambio genético en la primera meiosis y después en la meiosis 2 se hace una separación donde se va a tener células con distinto genotipo como gametos. Eso quiere decir que tanto espermatozoides como óvulos sufren este proceso y vamos a obtener diferentes células como resultado, lo cual hace que la variabilidad genética aumente dentro de la población. Para ponerlo en detalle y poder entender más, en la etapa profase 1 de la primera meiosis se tiene el proceso de entrecruzamiento, en el cual los cromosomas homólogos, eso quiere decir los que corresponden a un par similares, vienen a emparejarse, se alinean. Cada uno de los cromosomas homólogos tiene dos brazos, dos cromátides. Como ven, tiene una apariencia de una X, pero en realidad son dos brazos, dos cromátides hermanas, que son idénticas entre sí. Son producto de una replicación de ADN. Pero en este proceso ocurre lo que se llama el entrecruzamiento o crossover. En este caso ocurren los quiasmas, donde se cruzan los fragmentos y se intercambian. Para el ejemplo en el esquema donde se está señalando, se intercambió solo un fragmento. Entonces finalmente tendríamos una cromátide de color azul, una cromátide de color rojo, una cromátide azul con un fragmento pequeño rojo y así una cromátide roja con un fragmento pequeño azul, cual las hace distintas entre sí. Cada una de estas cromátides, como se ve en el esquema anterior, va a terminar en un gameto, teniendo cuatro alternativas distintas. Estos entrecruzamientos se dan en miles de posiciones, permitiendo gran variabilidad por gran cantidad de alternativas posibles. Cada uno de estos puntos de cruce intercambia segmentos y cada segmento capaz de generar una característica es denominado un alelo. En este esquema quizás se puede entender un poco más. Se tiene el cromosoma de uno de los pares y este es su par homólogo. Se puede decir su hermano.
Los dos se emparejan y siempre andan juntos. Ocurre el proceso de reproducción, entonces se duplica el material genético, se duplican las cromátides. También en el caso de estas amarillas. En el proceso de entrecruzamiento se cruzan, se generan los quiasmas y se generan las mezclas. Entonces estos alelos se han mezclado de distintas maneras. Este cromosoma tiene los alelos A, C, E. En cambio este tiene A, C y R, B, D, E, B, D, R, que nos van a generar diferencias. Cada uno de estos viene a ser un alelo. Estos alelos permiten la variación genética. Ese es el objetivo de la recombinación a nivel natural, generar variabilidad genética. ¿Y para qué sirve la variabilidad genética a nivel de los organismos en general? Para generar diferentes oportunidades y características, siendo la base de la evolución. Como muchas veces habrán escuchado, se dice de que la evolución está constituida por muchos experimentos. Alguno de estos genotipos que pueda de repente ejecutarse o aparecer en la descendencia, quizás le da menos oportunidades. Diríamos un individuo quizá con menos velocidad, menos fuerza o menos inteligencia. Pero también hay oportunidad de que aparezca uno que con una combinación en específico tenga más oportunidades de supervivencia, haciendo que pueda haber la oportunidad de generar un nuevo genotipo que haga un individuo más fuerte y mejor que los anteriores. Y así poco a poco se ha ido generando cada cruza y cada mejora en los organismos. Vamos bajando. En los hongos, siendo también eucariontes, existe recombinación genética. Se tiene una recombinación genética, pero de tipo sexual, y otra recombinación de tipo parasexual. Los hongos son organismos bastante curiosos porque en este reino existen varias modificaciones que no aparecen en ninguno de los otros reinos. Las combinaciones sexuales son similares a los procesos que ocurre incluso en el ser humano. Se tiene una célula correspondiente, asumamos a un sexo masculino, otra a un sexo femenino, se unen por plasmogamia, fusionando núcleos, y en esta fusión vamos a obtener un individuo 2N, que son los individuos diploides. Dicho sea de paso, el ser humano es un organismo diploide. La única forma haploide que tiene es en forma de gametos. Una vez que este organismo diploide se ha formado, pasa por procesos de meiosis y se generan gametos haploides. De la misma manera que ocurre en el ser humano. Y estos gametos haploides pueden desarrollarse, crecer y seguir reproduciéndose. Este proceso es bastante rápido y es el proceso típico y más común en los hongos. Permite una propagación rápida de la especie. Pero existe también esta recombinación parasexual. La recombinación parasexual permite la fusión y variabilidad de hifas. Estas son las hifas, son células alargadas de los hongos. Tenemos una hifa con un genotipo definido y otra hifa con otro genotipo. Noten que cada célula de la hifa no tiene uno, sino dos núcleos. Esta es una de las grandes diferencias que ocurre. Tenemos hifas de doble núcleo, que por quimiotaxis empiezan a traerse, generando hormonas propias de los hongos, y una vez que se fusionan, vamos a tener una célula con 4 núcleos. En este caso, esta célula de 4 núcleos va a hacer fusión de un par de estos núcleos, generando una cariogamia. Hemos generado un nuevo núcleo. Este es un núcleo diploide. Este núcleo diploide después se va a volver a dividir y va a pasar por un proceso de entrecruzamiento similar a la profase 1. Tenemos las células entrecruzadas y luego hay una división
reduciendo cromosomas. Al final vamos a obtener organismos que van a ser diploides y luego haploides, que van a generar nuevas variabilidades, nuevos cambios en hifas, en organismos ya desarrollados. Esto que permite nuevas variedades. Este ciclo, lo que he denominado el ciclo parasexual, genera nuevas variedades completamente distintas. Aparecen avances, aparecen adaptaciones. Demora bastante y es poco frecuente, pero si es que lo consideramos en el proceso industrial, nos permitiría obtener variedades mucho más resistentes de cepas. Se puede inducir en laboratorio. Hay sustancias como la fluoroquinolonas y otras sustancias que permiten inducir la reproducción parasexual. Vamos con la recombinación en bacterias. Esto aparentemente como un repaso de la clase de genética bacteriana. Tiene tres procesos de recombinación básicos: transformación, transducción y conjugación. La transformación permite que una célula que ha muerto, al liberar su ADN, pueda transferirlo a una célula que es capaz de recibirlo. Esta célula viva va a buscar ADN de células muertas y lo va a recoger e integrar a su propio genoma. Así como también, si es que hablamos del proceso de transducción, el ADN que puede venir de una bacteria que ha sido atacada puede ingresar a una nueva célula integrándose a su nuevo hospedero, dándole nuevas características. En ambos casos consideramos un donador muerto, en cierta forma. Pero en la conjugación ocurre la transferencia de una molécula de ADN extracromosómico denominado el plásmido. Se transfiere por ayuda de un pili para que dos células vivas puedan tener el mismo plásmido y tener la misma característica o la nueva característica entre ambas. También ocurren procesos de recombinación. Los procesos de recombinación en los virus permiten que, y ocurren bastante, cuando más de un virus ataca a la vez a una célula blanco, y es muy común. Es lo que se denomina una infección mixta, que implica una alta multiplicidad y una alta variabilidad en los virus. Tenemos dos virus atacando la misma célula blanco y los ADN de estos virus tienen una alta probabilidad de mezclar características y generar nuevas cepas, lo cual ocurre en algunos virus que son capaces de saltar entre especies, como ocurrió con los virus respiratorios, como la influenza, que podía saltar de aves a cerdos y de cerdos a humanos y viceversa. ¿Qué ventajas tiene el proceso de recombinación? El proceso de recombinación nos permitiría que diferentes cepas superproductoras se puedan juntar en una sola cepa. Podemos unir eh, fragmentos o se puede decir cruzar cepas que tengan una alta producción para buscar una mejor, para generar una sola mutación y mantener esta mutación. Con los cruces genéticos los alelos desfavorables se pueden reemplazar por alelos de los padres. ¿Y esto en qué nos beneficia? Porque los primeros progenitores del cruce, las cepas salvajes, son usualmente más resistentes que las cepas elaboradas en laboratorio. Mientras más mantengamos las cepas por cruce en laboratorio, es posible que los individuos sean más debilitados, más sensibles. Y pasada una cantidad de generaciones, esto no nos viene a ser conveniente, porque sería más costoso mantenerlos que regresar a una cepa anterior, una cepa salvaje que quizás era de menos producción, pero tenía mayor resistencia. Entonces, si retornamos a usar alelos de los padres, de los iniciales,
vamos a reforzar las cepas especiales, las cepas nuevas que se ha generado, con fortaleza de las cepas salvajes. Si cruzamos una nueva cepa con cepas silvestres, se pueden obtener cepas de alta producción con propiedades mejoradas de fermentación. El término fermentación lo vamos a utilizar bastante en lo que es microbiología industrial. Ahora, la recombinación genética de tipo artificial tiene varios procesos. Vamos a comenzar con lo que es la transgénesis. La transgénesis es un proceso en el cual se hace inserción de genes o secuencias de genes en el genoma de un individuo, de un organismo, utilizando bastantes tecnologías moleculares, in vitro, in vivo, para su uso posterior. La transgénesis implica utilizar una secuencia genética de interés y agregarla al genotipo de un organismo blanco. Los organismos blancos pueden ser muchos. En este ejemplo tenemos el gen de la proteína de la leche y un gen foráneo. Los unimos, los inyectamos en un embrión, digámoslo a grosso modo, se le inyecta y se le une, porque el proceso es un poco más complejo, y este embrión se puede transferir al útero de una hembra receptiva para que continúe el proceso. Aquí estamos hablando de una transgénesis en animales, todavía animales bastante complejos. Se puede obtener cabras, ratones, conejos, como ven, que pueden generar la misma proteína de la leche que utilizaba la vaca, o pueden generar algunos organismos que produzcan leche con proteínas similares a la humana. Este proceso se puede realizar no solamente en animales, se puede realizar y se realiza en plantas, se realiza en levaduras, en hongos y en bacterias. Todo esto va a ser el uso de proteínas recombinantes. Las proteínas recombinantes son proteínas de uso terapéutico que tenían como requisito tener un abasto asegurado. ¿Por qué? Porque se requieren en una calidad constante. No podemos permitirnos que baje su constitución, que se reduzca y se cambie la constitución, porque son de uso médico. Entonces se consideraba que se necesitaba que tengan una formulación bastante específica y no modificada. Eso implicaba la proteína recombinante. Implicaba porque el término se ha ampliado mucho más. Entonces, ¿qué permitió el desarrollo de estas proteínas recombinantes y el desarrollo de los procesos de transgénesis? 3 descubrimientos. Las endonucleasas de restricción, que son enzimas que están dentro del núcleo que permiten hacer cortes específicos, cortes exactos. Entonces ya teníamos tijeras para cortar en secuencias específicas. Ligasas, que son enzimas que permiten unir, en este caso, ADN. Ya teníamos con qué cortar y con qué unirlas. Y transcriptasas inversas, que nos permitían utilizar secuencias no necesariamente de ADN, sino de ARN incluso, posiblemente de ARN mensajero, que se puede tomar de una célula in vivo y convertir estas secuencias de ARN en ADN. Esto tomado de algunos virus. De hecho, son específicamente los retrovirus. Con todo esto, se podía cortar y aislar un gen determinado en específico. Este proceso permitió generar lo que se denomina el ADN recombinante. ¿Y cuál fue la primera proteína en la cual se aplicó este método? La insulina.
La insulina fue elaborada como el primer prototipo de proteína recombinante de uso libre. Se inyectó los genes de insulina humana en Escherichia coli, haciendo de Escherichia coli el primer organismo tipo para realizar transgénesis. Se podría decir que era el primer organismo transgénico. Estas bacterias, ¿por qué se les utilizó? Porque la insulina de fuente humana tenía el problema de la inseguridad de otras enfermedades que pueda tener el ser humano. Si obteníamos insulina del cerdo, que también se pudo utilizar y se produjo en cierta cantidad, había el problema de la generación de alergias. En cambio, en la proteína generada a través de Escherichia coli no había ese riesgo. Y así pasara, digamos, alguna de estas bacterias dentro de la solución, simplemente el organismo por procesos inmunes la eliminaba y no había mayor problema. Y así es como nació Humulin, que era insulina, producto bacteriano, para inyección directa en personas diabéticas insulino dependientes. O el Humalog, que fue su primera presentación. Acá tenemos a los descubridores del laboratorio de Genentech que desarrollaron este primer producto recombinante. Otra forma de generar e inducir la transgénesis es la fusión de protoplastos. Este proceso se podía utilizar en hongos. Simplemente teníamos dos cepas, dos hongos de interés, a los cuales se les agregaba enzimas de degradación. Podría ser lisozima, también se puede hacer en bacterias en realidad, fusión de protoplastos. Lisozima o alguna otra sustancia que permite degradar la pared celular. Luego, por fosfoetilenglicol, se induce la fusión protoplasmática. Estos dos se van a fusionar y generamos un protoplasto que va a inducirse a mezclar, a fusionar sus ADNs, generando productos variados que pueden servir para análisis genéticos, para mejoras en la fermentación, para producción farmacéutica. Quizás tengo cepas de bastante velocidad y cepas que producen antibióticos en gran cantidad. Juntando ambas vamos a tener cepas de gran velocidad de producción de antibióticos, bioremediación y también para control biológico, que es un uso agrícola que se está viendo de bastante apoyo a nivel de la industria. La terapia génica es otro planteamiento que se toma para los procesos de recombinación genética. La terapia génica implica en la introducción de genes específicos en las células de un paciente enfermo para combatir ciertas enfermedades. Se puede decir para corregir enfermedades que pueden ser heredadas, que pueden ser genéticas no transmisibles. Se consideraba dos tipos de terapia génica. La terapia génica somática, que influye en las células somáticas, que son las células de todo el cuerpo, y existe la consideración de la terapia génica gamética, que sería incluso hasta heredable. Podría heredarse estos cambios a su progenie, a los hijos. La terapia génica gamética no se considera, de hecho en la bibliografía no hay mucho texto que pueda hablar sobre este aspecto. ¿Por qué? Porque a nivel bioético genera demasiada controversia, debido a que el cambio, la modificación, se agregaría a los genes de la progenie, de los hijos. Y eso bioéticamente, peor aún hablando de ser humano, es contraveniente. En cambio, la terapia génica somática sí se ha planteado porque solamente influiría en el mismo individuo. Para realizar esta terapia génica somática se utilizan vectores virales.
o por lo menos se ha planteado, el uso de vectores virales. ¿Qué virus más o menos se puede elegir? Los adenovirus, que tienen gran velocidad, y los retrovirus, que son bastante manejables. Estos virus pueden ser cargados con un gen que restaure, que cure, que reemplace a un gen enfermo quizás, y se inyecta para que puedan replicarse en las células y arreglar los problemas desde adentro, se puede decir. Y también vectores no virales. ¿Qué vectores podría utilizarse para que puedan entrar en las células? Plásmidos. Pero esto había en las bacterias, sí, pero es ADN extracromosómico y se ha visto que hay bastante potencial de uso. Puede utilizarse como un agregado en las células eucariontes y tiene una función similar a la que tienen las bacterias. Y los liposomas, recordemos que la membrana celular es lipídica. Entonces un liposoma es una partícula, se puede decir una burbuja lipídica que fácilmente se va a fusionar con las células del organismo blanco y rápidamente se va a integrar el material que estaba al interior del liposoma para poder recuperar al paciente. Observar de mejor manera la terapia génica, o por lo menos se explica. Se extraen células del paciente para determinar cuál es el aspecto que está generando problemas, que genera la enfermedad. En laboratorio se modifica un virus y se busca los genes que se necesita. Se insertan en este virus, el virus modificado ya con la secuencia genética arreglada, se mezcla con las células del paciente se modifican genéticamente, se inyectan al paciente y producen la proteína o la hormona deseada, recuperando al paciente. Como en muchos casos, uno de los primeros planteamientos se ha dado para la diabetes, considerando que se pueden modificar células del mismo paciente con virus. De hecho, están pensando en células pancreáticas, específicamente las células de tipo beta, para que puedan volver a producir insulina si es que no la producían antes, para los casos de diabetes en los cuales no hay producción de insulina o la producción de insulina es insuficiente. Se ha planteado, aún no se ha puesto en práctica general, pero se están haciendo bastantes pruebas sobre este tipo de técnica. CRISPR. CRISPR antes se consideraba una tecnología de transgénesis, en realidad no es así. CRISPR tiene la traducción de Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o sea, secuencias cortas palindrómicas interespaciadas regularmente. ¿Qué, qué permite CRISPR? Que podamos editar. Los organismos no son organismos transgénicos, sino son organismos editados genéticamente. ¿Cómo editado? A este organismo no le he agregado ninguna secuencia. He utilizado sus mismas secuencias, las he cortado, las he quitado, he modificado algún nucleótido y he hecho con eso que cambie su expresión. Editando, se puede decir escribiendo en su mismo ADN sin utilizar ADN de otra fuente. Esta tecnología se observó en las bacterias que permitían con eso corregir, modificar y también recombinar, porque CRISPR existe naturalmente en algunas bacterias y les permite modificar su ADN ante ataques de virus. Una bacteria no solamente se pone a esperar y se deja atacar por los virus, tiene sistemas de defensa. Entonces uno de los sistemas de defensa es el CRISPR. Esto permite la modificación de algunos organismos. En cambio, en la transgénesis yo puedo inyectar genes, agregar genes nuevos a organismos que no lo hacían antes. Yo puedo agregar genes y ya se ha visto la capacidad de agregar genes de sustancias tóxicas, sustancias fungicidas,
sustancias insecticidas a organismos que no tenían antes esta capacidad, como quizás cultivos, trigo, maíz, los cuales sintetizaran su propio insecticida sin necesidad de posteriormente agregarle insecticida a todo el campo. Es un campo de discusión, de deliberación, porque si bien es una modificación genética de una población natural, también vendría a tener cierto aspecto ecológico a considerar, porque ya no se utilizarían insecticidas, sino el mismo cultivo generaría su propio insecticida y sus propias resistencias. Aunque se está considerando cuál es la consecuencia si es que estos cultivos pueden generar a posteriori algunas enfermedades. Es un aspecto que ustedes tienen que averiguar e inducir. Muchas gracias, jóvenes, por escucharme, por atender la clase. Gracias, hasta luego.